Hoy, en 678, Víctor Hugo respondió a las constantes agresiones. 3 diarios importantísimos, el de Mañeto, el de Fontevecchia y La Nación, apuntándole con una especie de sicarios, en lo que se convierten a veces algunos periodistas, a este periodista. Lo que han mentido esta semana supera sus récords personales. A Mañeto lo entiendo. Al que me cuesta menos entender es a Fontevecchia y el papel que está realizando en este último tiempo. La vinculación del socio político de Duhalde con Medical Jet. Marita Colombo es diputada provincial de Catamarca por el Frente Cívico y Social. Barrio Nuevo utilizó de manera intensiva los aviones de Medical Jet en el año 2003, cuando él era candidato a gobernador. Él, de manera sistemática, se trasladó desde Buenos Aires a Catamarca, utilizando siempre los aviones de Medical Jet durante los últimos 15 años. ¿Cómo llegó Duhalde a ser intendente de Lomas de Zamora en 1974? Estilo Duhalde. ¿Cómo hizo para llegar al poder sin ser votado? La trama de violencia política e institucional que lo llevó a la intendencia de Lomas de Zamora en 1974. La historia que se quiso ocultar sobre la destitución y el asesinato del joven dirigente Pedro Turner. El rol de los sicarios de la AAA. Los potenciales de Clarín. Nora descubrió un desopilante ejemplo. La semana pasada en Clarín hubo un título que me parece que es maravilloso, que es la exacerbación de esta potencialidad. El título era: confirman que el Papa Juan Pablo II habría hecho un milagro. Les pido que lo busquen porque es una genial. Clarín. Confirmaron que Juan Pablo II habría realizado un milagro. Trabajo esclavo en multinacionales. Sigue creciendo el tema que la hegemonía mediática oculta. Página 12. La Punta del Ovillo. Página 12 estuvo en Villa Atamisquí, uno de los principales centros de Santiago del Estero, de donde proviene la mano de obra que termina prácticamente reducida a la servidumbre en los campos de empresas como Nidera. Ni siquiera sabemos cuánto nos van a pagar o cuándo vamos a volver, aseguran los trabajadores. Empleado del año 2010. Seguimos escrutando los votos de 678 Facebook. Hasta ahora va ganando esta señora. Ahora, yo voy a defender al Grupo Clarín porque es parte de la prensa libre de la Argentina. Lo mismo que La Nación lleva 1 siglo y medio. Sí, como pensadores también, ¿no? Son la Argentina. Bien. Son la Argentina. Hablando de Elisa, miren esta hermosa foto que salió en Clarín de la líder de la coalición cívica. Agrega el guionista Ultra K. El cielo está a tono con sus profecías, ¿no? Elogios de Mujica con menos rebote que Tevito Pogani. Como la ve a la señora Kirchner. Tiene una responsabilidad tremenda. El último trabajo político de Kirchner es dejarle 30 o 40 puntos. Pavada de herencia le tiró. Yo creo que esa mujer tiene paño y que va a seguir dando batalla. A mí lo que más me impresionó, si uno tiene ojos para ver, había una enorme juventud. Kirchner tuvo la magia de hacer creer a una nueva generación en el valor de la política y de las causas políticas, y tener pasión en un mundo que no se caracteriza por eso. ¿Por qué el establishment periodístico que siempre nos compara con Uruguay para denostar a la Argentina ignora estas declaraciones? Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea. Todos los sarampiones que ya pasé.
Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea. Otra jornada de preciosas notis. 1. Buenos indicadores. Según un estudio privado, la cantidad de despidos de trabajadores bajó abruptamente en 2010 respecto del año anterior. También se redujeron, aunque en menor proporción, las suspensiones laborales, según consignó un informe elaborado por la consultora Tendencias Económicas. 2. Balón de Oro para Messi. El ganador del Balón de Oro, the winner is Lionel Messi. Lionel Messi, señoras y señores, ganador del Balón de Oro. Buenas noches y muchísimas gracias por ese aplauso. Es un día muy especial para mí. Quiero compartirlo con todos mis seres queridos, que son los que siempre me apoyaron y están al lado mío. Y quiero compartirlo con todos los barcelonistas y todos los argentinos. Muchísimas gracias. Así está Messi, con la humildad de siempre. 3. Retornó Delpo. Hablamos de tenis, una buena noticia. Del Potro volvió a ganar y jugó bastante bien. Me siento contento por ganar después de mucho tiempo y sobre todo por estar bien, no sentir dolores y por seguir en carrera. Cuando pase recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea. El que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiere escuchar. Arranca 678. Multiplicar es la tarea. Pero tampoco pedimos tanto, ¿eh? No hay la grandeza suficiente de reunirse en todo el arco político, democrático, desde luego, y decir, bueno, ¿cuáles son las 6, 7 u 8 políticas de Estado que tenemos que llevar adelante? Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. 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 Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Buenas noches, aquí estamos una vez más en 678 para acompañarlos durante una hora y media. En esta oportunidad, por este rincón, lo tenemos al señor Gabriel Mariotto. ¡Por fin! Por fin. Buenas noches. Titular de la Autoridad Federal de Servicios y Comunicación Audiovisual. Gracias. Ya es tarde para poner un nombre más corto y más recordable. Es AFSCA. Tampoco, porque es AFSCA. AFSCA. Es imposible. Por eso, es imposible, como dice Juan Carlos. Por eso tenemos un instituto de locución. Los locutores para que aprender no saben a decir AFSCA no sale. Y por acá lo tenemos al escritor y periodista Mempo Giardinelli. Mempo, muchas gracias por venir. Bueno, hoy con la noticia triste de la muerte de María Walsh, y bueno, uno siente que se fue una parte de la cultura argentina, ¿no? Del acervo, de lo que somos, desde Mariotto o yo a los chicos de 3 años que veíamos en la apertura,
escuchamos sus canciones de chicos, ¿no? Sí, yo venía pensando en eso y te agradezco mucho comenzar con esto. Yo la quería mucho a ella y creo que fuimos buenos amigos y creo que puedo decir en nombre de muchos y muchas compatriotas que hoy murió un pedazo muy importante del corazón de los argentinos y de Argentina, ¿no? Creo que por lo menos 3 generaciones hemos cantado, hemos querido, hemos aprendido a querer, hemos tenido una maravillosa lección de ternura, de decencia, de ética. Yo creo que María Elena fue una gran poeta, fue una gran música y sobre todo una muy buena persona. Yo estuve muy triste todo el día, la verdad es que celebro que este programa hoy comience con este pequeño homenaje que creo que le podemos hacer y te agradezco la oportunidad de haber podido decir esto. Bueno, yo hoy descubrí en la radio, canté algunas canciones con Tortonese de María Elena y descubrí una cosa que no sabía, me puse con la guitarra y realmente las canciones que son tan lindas y tan ricas musicalmente, las hacía con 3 tonos. Exactamente. Con 3 tonos, y es que es una cosa muy difícil para un músico. Una gran poeta, por supuesto, y con la sensibilidad de generar contenidos para la infancia, porque son canciones que de pibe uno la tiene en su memoria y que no han tenido en los medios de comunicación el disparador que merecen esos temas. Claro, siempre fue de catálogo. Llegó un momento, claro, que estaban o en el Winco o en un CD, pero no han aparecido en la televisión abierta, ni en las radios, los temas de María Elena Walsh. Quizá porque nos acostumbramos a que la producción para la infancia se viese superado por una producción hacia los adolescentes. Y no han considerado a María Elena Walsh, que ahora, a partir de este paso a la inmortalidad de esta gran poeta, seguramente al reproducir esas canciones nos vamos a dar cuenta que también los adolescentes tienen en esas canciones, y todos, digamos, son música y es poesía muy profunda, que está para, quizá originalmente se hizo para los chicos y que son grandes canciones de la cultura popular. Lo que pasa es que con la gran poesía, Gabriel, como con la mejor música, se hace para los pueblos, se hace para... digo, Mozart también aparentemente escribía música para niños desde los 5 o 7 años, sin embargo, su inmortalidad está garantizada. Yo creo que el caso de María Elena es un poco eso. Yo comparto la idea de Barragán de que realmente con una aparente simpleza, pero al mismo tiempo tenía esa complejidad del pensamiento que llena cada una de sus canciones. Si uno piensa canciones como Cías, como La Vaca, como Perro Salchicha, que más allá ni se diga Manuelita, que más allá de esa simpleza, de esa aparente elementalidad, lo que tiene es la posibilidad de transmisión de un mundo profundamente ético. Y esto me parece muy importante en toda la obra de María Elena. Hay un mundo profundamente ético que yo creo que sigue instalado en el imaginario de muchos niños, muchos hogares argentinos y latinoamericanos. Yo tengo 6 nietos mexicanos y mis nietos mexicanos se han criado y se siguen criando con la música de María Elena Walsh y sus amigos y amigas en las escuelas mexicanas también. Y esto sé que pasa en Ecuador y sé que pasa en Perú. Es decir, hay como una especie de transmisión moral que tienen las canciones de María Elena. Yo creo que María Elena era una persona muy estricta, muy moral en su... Digo, podía uno compartir o no alguna idea política que ella pudiera tener en determinado momento, pero hay una moralidad esencial muy fuerte y eso está... y la única manera de transmitir eso es a través de la sencillez. Y tienen una fuerza que podrían ser de autor anónimo, merecerían ser de autor anónimo. Exactamente. Sí. Sí, yo también no quería dejar de recordar hoy a otra noticia triste, ¿no? La muerte de Nina Guadager, una periodista de C5N, también conducía el aljibe aquí en la televisión pública, falleció ayer en un accidente y realmente una chica con un potencial increíble y lo lamentamos muchísimo. Bueno, y ahora sí comenzamos con el programa.
Víctor Hugo Morales le respondió al establishment periodístico, que no sé qué les dijo, debe haber dicho cosas muy interesantes. Lo vemos. El constante ataque a los que piensan distinto. La respuesta de Víctor Hugo. En el contexto del crecimiento de las investigaciones que vinculan a grandes multinacionales con el trabajo esclavo, ha quedado al descubierto cómo Clarín ignoró las denuncias durante 5 días y luego lo empezó a tocar tímidamente para que no quede en evidencia su complicidad con las mismas empresas que son sus anunciantes. Perfil nunca tocó el tema y La Nación solo lo hizo para defender a quienes, como en el caso de Clarín, también son sus anunciantes. Esto lo retratan muy bien Horacio Verbitsky y Lucas Carrasco. Página 12. Nido de ratas. Por Horacio Verbitsky. Nidera es uno de los principales expositores en Expo Agro, la megamuestra de tecnología agropecuaria organizada por una sociedad cuyos accionistas son los diarios Clarín y La Nación. Expo Agro se realizará en la primera semana de marzo en el establecimiento La Flamenca de Varadero. La Flamenca queda a 30 kilómetros de la estancia El Algarrobo, donde la justicia provincial descubrió el campamento de trabajo esclavo. Por otro lado, el principal puerto interno de exportación de los granos, que sobre todo la soja y el girasol, con los que trabaja la multinacional Nidera, está en la ciudad de Rosario. Ese puerto fue, durante tiempos de la gobernación de Reutemann, y continúa actualmente, aún estando Birner, fue privatizado, y el que está al frente de ese gran puerto sojero es el expresidente de ADEPA y socio de Clarín en la planta impresora de la ciudad de Santa Fe. Por lo tanto, la trama de intereses que rodean el complejo agroexportador, que en definitiva son nada más que 5 empresas, y La Nación, Clarín y principalmente el Grupo Clarín por cuestiones de tamaños. Es decir, que hay una trama extremadamente compleja de intereses, por un lado agroexportadores, por el otro lado periodísticos. El diario La Nación, visiblemente molesto, ha puesto en tapa la semana pasada una serie de mentiras, de calumnias y de malintencionadas inexactitudes con respecto a esta productora, que realiza 678, Duro de Domar y TBR. También ha intentado injuriar a Víctor Hugo Morales, quien se encargó de responderle a esta élite empresarial que se disfraza de simples periodistas en búsqueda de la verdad. La Nación. Beneficios de la militancia inmaculada. Por Pablo Sirven. Por muchos años, los sectores autocalificados de progresistas se permitieron sospechar burlonamente de la independencia periodística de Bernardo Neustadt. Paradójicamente, algunos de esos críticos hoy se han convertido en periodistas y animadores furibundamente ultra K. Han dejado en segundo plano el periodismo para abrazar con pasión la propaganda con la excusa de la militancia inmaculada. Es verdad que también hay crítica en Continental, aunque allí ocupa el horario central de la mañana el converso Víctor Hugo Morales. Es muy injusto, es muy infame, es muy perseguidor. Pensemos distinto y ahí tendría que terminarse la historia y cada oyente, cada lector, cada telespectador conformar su idea. Yo entiendo perfectamente lo que hay en juego, Sé que hay que destruir a cualquier persona que pueda merecer credibilidad si dice lo que dice de papel prensa, por ejemplo, o de la historia de papel prensa, y usar a este veterano macerista, o por lo menos si no es ningún converso, de Sirven, trabajó para esa revista, lo debe haber hecho con muchísimo entusiasmo, son muchos los artículos que allí se pueden encontrar, incluso ya hablaba de leyes de radiodifusión, etcétera, veía con bastante simpatía la ley del Confer, etcétera. 3 diarios importantísimos, el de Mañeto, el de Fontevecchia y La Nación, apuntándole con una especie de sicarios en lo que se convierten a veces algunos periodistas, a este periodista. Lo que han mentido esta semana supera sus récords personales. Si son capaces de mentir por una persona, de verdad lo digo, y no falsa modestia, insignificante como es que dice Clarín, el locutor deportivo, locutor oficialista, suele decir. Esos creen que efectivamente golpean en la opinión pública de una manera muy especial.
solamente en quienes hacen fuerza para creerles, en quienes, ganados por el odio, por la desconfianza, pueden decir que a lo mejor es verdad. Lo que 3 diarios, en sus tapas, en sus notas interiores, en esa basura de los foros que tienen en las páginas digitales, donde anónimamente cualquiera dice las porquerías y las ofensas y los insultos, que de alguna manera hacen pensar, se parecen a veces a lo que debe haber sido la mentalidad, el alma de un torturador. Es decir, el no saber quién es como defensa para poder hacer lo que se quiera con una persona. Siempre refugiado en el anonimato. Respecto a Mañeto, me siento como aquel cabo de la policía de Chicago, que en el fondo se sentía honrado porque Al Capone había mandado a matarlo. En realidad a Mañeto lo entiendo. Le quitaron el robo del fútbol, le anularon la ilegal Fivertel, le quitaron medios con la ley de medios. Cuando se pueda cumplir tendrá que cambiar la grilla de la televisión. Puede ir preso por su vinculación a la dictadura cuando se quedó con papel prensa. Tiempo argentino. Un represor acordó con Mañeto y La Nación cómo hacer el pago por el despojo accionario a la familia Greiber. Papel prensa. Más pruebas del pacto de Clarín con Videla. Se trata del general de brigada Oscar Gallino, jefe de centros clandestinos de detención. Los diarios admitieron el control militar de la operación. La Fiscalía Platense citó a declarar en la causa al ex dictador Reinaldo Viñone. Puede ir preso por el robo de bebés, que pasaron de brazos de la dictadura a los suyos al cabo de los asesinatos típicos de la época. Digitaba todo desde las sombras y ahora no puede ir ni a un restaurante gente común. Le gustaba dar órdenes sin que se notara. En la investigación del robo a los jubilados cometido con las AFJP, por supuesto que también tiene algo de preocupación al respecto. ¿Cómo este hombre, con todo lo que le está pasando y todo lo que lo amenaza, no quisiera incendiar al gobierno, al país y a lo que fuese con tal de salvarse? A Mañeto lo entiendo. Al que me cuesta menos entender es a Fontevecchia y el papel que está realizando en este último tiempo. Está muy afectado porque él se peleó con Mañeto fuerte cuando publicó aquella tapa en la que dijo que Mañeto tenía cáncer. Una canallada como la que no se puede de ninguna manera uno imaginar que le hagan a un ciudadano cualquiera y menos a un colega. Fontevecchia no sabe cómo pedirle disculpas a Mañeto. Le dice que lo ama, que lo protege, que lo defiende, que está con él. Perfil por Jorge Fontevecchia. Apoyo a Mañeto. Le dice que lo ama, que lo protege, que lo defiende, que está con él, que están juntos en la pelea con el gobierno. Entonces, ¿qué le regaló a Mañeto? Lo que tenemos allí a continuación. Revista Noticias. Encuesta. Lo mejor y lo peor del 2010. Peor periodista. Víctor Hugo Morales. Orlando Barone. Bueno, la intensidad no baja, ¿no? Uno hubiera pensado que, bueno, por ahí estamos en enero, las cosas van a esperar un rato. No baja la construcción de ciudadanía y la vocación de ampliar derechos y de poner en cuestionamiento al poder. Por primera vez, después de muchísimos años, después del 55 seguramente, se está poniendo en cuestionamiento al poder. Y el poder, ese poder del sistema, de ese sistema que mató, que desapareció, para que exista un solo discurso. Solo se podían llevar adelante las acciones terribles contra la patria y contra su pueblo con un solo discurso. Por eso tuvieron que desaparecer generaciones. Y sostuvieron en democracia ese discurso único con el monopolio mediático y con pocos otros medios que se veían sometidos por ese gigante que condicionaba temáticas. Y eso se rompió después de la crisis del 2001, se generaron condiciones objetivas para que eso se rompa. El emergente fue Néstor Kirchner, la profundización la hace Cristina, y la ley de medios, impulsada por el Ejecutivo, porque sin ese respaldo era imposible vencer ese sometimiento, se generó con una construcción colectiva, y aparecen voces distintas, distantes a las del sistema, y ahí es donde empieza a resquebrajarse esa
esa argumentación que era única y que por eso conducía a que Neustadt marcase el ritmo político del país con Grondona en el programa de los jueves. Entonces la agenda la empieza a construir la política y hay otras voces que aparecen, como la de Víctor Hugo, una botella al mar con un mensaje de naufragio que le da de cabeza a ese sistema que, como su argumentación se apoya en premisas falsas, empieza entonces a ser advertida. Entonces esto es lo más importante de este momento, que hay otros mensajes, otra opinión, otras consideraciones en la mesa familiar, en el trabajo, y ese sistema entonces va a tener que apelar a lo peor del pasado para volver a estar único. Creo que no se puede volver atrás, y por eso el sistema ha perdido, y por eso el pueblo, con su conciencia, con su organización, con su participación, con su reflexión, ha logrado estos múltiples discursos que hoy están atravesando la sociedad. Yo te tengo que hacer una pregunta porque me interesa personalmente. ¿Es verdad que el gobierno le da toda la pauta a Birz? No, creo que la pauta oficial es solo el 3% de la pauta que está dando vuelta en el sistema mediático. Solo el 3% aporta el Estado. Y el que más pauta se lleva es el Grupo Clarín, de ese 3%. Así que creo que... Y aparte de esa pauta general que está dando vueltas en todos los medios de comunicación, tiene en Ibope, en la empresa monopólica Ibope, que no tiene ninguna auditoría, el formato para repartirla. Creo que hay que democratizar toda la pauta de publicidad. ¿El criterio de reparto de pauta lo tiene Ibope? Bueno, la pauta privada, ese 97% de pauta privada que se ve distribuida en los medios del país, en el área de radio y de televisión, tiene que ver con la medición que hace Ibope y que le asigna tanta audiencia a tal producto. Así que eso también está absolutamente amañado. Nosotros tenemos un punto de rating. No tenés pauta entonces. Ok. Mempo, cuando ves estas cosas, cuando ya venimos viendo estas cosas, pero a mí me llama la atención que vuelve con mucha energía. La verdad es que siento un poco de inquietud, siento un poco de temor en cierto modo, porque me parece que hay un estado de exacerbación muy grande, ¿no? Creo que, y honestamente como ciudadano ya dejo de preguntarme, y me parece que es ociosa la discusión, si la oposición responde a las crispaciones del gobierno, si el gobierno responde a las crispaciones de la oposición. Es decir, hay un modelo de debate público que no me termina de convencer. Me parece que es un tanto peligroso. Tomo una de las últimas cosas que decía Gabriel. Es decir, hay un fenómeno de democratización que es lo que tenemos que profundizar. Me parece que digamos, la acusación, el tipo de denuncia mediática permanente que puede hacer Clarín, que se puede hacer aquí, que se hace en infinidad, uno escucha en muchas radios y demás. En el interior también lo estoy viendo. Yo lo veo en el Chaco, también ha cambiado un modelo que era bastante más provinciano, si quiere, más tranquilo, y que también está como exacerbado. Y a mí me da la impresión, tengo dos impresiones acá. Una es que hay como una exacerbación que en la vida cotidiana de los argentinos me parece que no está. Es como si hubiera una especie de divorcio. En la vida cotidiana de los argentinos hay medio país está de vacaciones, hay una especie de estallido de consumo, hay satisfactores que no existían, estas son cosas innegables. Hay muchísima gente que hoy puede tener vacaciones o que puede tener un esparcimiento que le estaba vedado hace 6, 7, 8, 9 años. Y sin embargo, pareciera que a un nivel mediático hay una especie de eso de exacerbación. Me parece que eso no es bueno, a mí me genera un poco de inquietud. Yo tengo un estilo, o trato de tener un estilo diferente. Quiero contar esto porque me parece importante. Es decir, la semana que pasó, en el diario La Nación salió un artículo de un colega a quien yo respeto mucho, es un amigo mío, sí, eso después Santiago Kovadlov. Lo quería hablar en otro bloque que es muy interesante. Pues, si me permitís lo adelanto. Es decir, yo me largué a responder y yo pedí al diario que como una especie de, no digo derecho de réplica, no es lo que funciona, pero tengo que decir, nobleza obliga, que me lo publicaron textual. Después vino lo otro, que es lo que era previsible y que también se señala en el informe. Y, digamos, es toda la andanada, digamos, bastante, otra vez, súper exacerbada
de los comentarios. Yo personalmente, filosóficamente y como periodista que tengo 40 años de oficio, no estoy de acuerdo con esa costumbre que se ha puesto de moda ahora del comentario del lector. El comentario del lector va para adentro, se expresa como ciudadano y de última manda, como se hacía antes, manda una carta de lectores. Pero ahí es una cosa que salió una especie de ataque, pero no porque fuera mi caso. Digo, lo veo permanentemente. Creo que estas cosas en general contribuyen, y aquí cierro, contribuyen a un nivel de exacerbación que a mí me genera un poco de inquietud, porque creo que la realidad nacional, la realidad de todos los días, no se condice con esto. Creo que tenemos una realidad bastante mejor que la que expresan esta exacerbación por encima. Esta es mi reflexión, ¿no? Sí, yo veía en el informe el tono de Sirven y lo que decía Víctor Hugo sobre ese tono de Sirven. Y en realidad, yo estaba recordando el 2008 y todo empezó así. Es decir, toda voz en los medios que no se plegara al respaldo a la mesa de enlace, al furibundo respaldo a la mesa de enlace que de repente parecía obligatorio, era un intelectual adicto, un tipo pago, un tipo sin escrúpulos, alguien que rifaba su trayectoria porque le habían puesto mucha guita sobre la mesa, es decir, todos motivos que tenían que ver con limar la credibilidad. Y esto empezó así, empezó de ese lado, de modo tal que uno en estos años lo único que ha podido hacer es defenderse y sostener que las convicciones venían de antes. Claro. Que lo que uno ha hecho en los últimos años no es más que confirmar las convicciones que ya tenía. Y que todos tenemos derecho a eso. Que eso no implica ser un converso, ni ser un adicto, ni ser un ultranada. Eso es ser quien uno es. Y eso es lo que no nos aceptaron desde un principio. Yo tengo una pregunta que se las hago a todos. ¿A ustedes les parece que cuando Víctor Hugo recuerda el paso de Sirven por la revista de Macera, por la revista Convicción, ¿es una chicana o es pertinente? Porque tiene que ver con un informe que viene después. O sea, y es información pertinente. Si es data dura, es data dura. ¿Pero hace a la cuestión? Yo creo que sí. Saber el pasado de todos hace a todas las cuestiones. Hace a la coherencia. En este caso, Sirven es coherente. Es coherente. Él ha escrito un libro muy emblemático, Perón y los medios de comunicación. Tiene una interpretación gorila de matriz. Y es un libro que se da en las universidades y que antes se reproducía prácticamente como si fuera un cuentito. Y hoy aparece una gran resignificación, no solo en la lectura de ese libro de Sirven, que le da la coherencia de Convicción y de Macera y de La Nación, sino la resignificación es la herramienta de construcción cultural más importante que hoy tiene nuestra sociedad. Porque aún con todo ese andamiaje que eligió a Víctor Hugo, en este caso, para considerar o fusilarlo mediáticamente, los que leemos resignificamos. Aún en esa artillería usamos la fuerza del adversario para decir, si le pegan por esto, es que están argumentando porque se están tocando sus intereses. Y esa crispación de la cual ellos hablan y que, como decía Mempo claramente, la sociedad transita por otro carril, tiene que ver con la desesperación. Sí. Porque ellos tenían en su fixture político el 2011 como el cambio del modelo de país, de este modelo de país que también tiene que ver con un modelo de América Latina y de transformaciones. Decían, se terminó porque le imprimimos en el campo una derrota muy grande al gobierno y porque se va a generar en estos actores de la oposición, que son los que frecuentan los sets televisivos del grupo monopólico, las condiciones para cambiar la política. Como no lo han logrado, como hoy la sociedad transita por el carril que marcaba Mempo, están absolutamente desesperados y van a decir esto de Víctor Hugo, otras cosas de cualquiera de nosotros, y de hecho lo hacen con la presidenta. Han dicho, dicen y van a decir cualquier cosa de Cristina. En ese molde está toda nuestra fortaleza. Si Cristina, como una compañera, una militante con responsabilidad, que está transformando el país y asiste a todo ese desprecio, bueno, ¿qué nos cabe a nosotros? Por supuesto que vamos a seguir el modelo de Cristina y vamos a seguir tolerando en democracia esas críticas, porque sabemos que el pueblo resignifica todo lo que ellos dicen en contra del modelo. Yo quería decir que
quería decir que comparto lo que decía recién Sandra, ¿no? Efectivamente, hay un modelo comunicacional que viene desde el 2008, ¿no? Y que es cierto, esta vocación que vos hacés. Y me hace pensar, por un lado, toda persona es lo que es su historia. Cada uno de nosotros somos la historia de nuestra vida. La historia de nuestra vida es la historia de nuestra conducta. Que alguien te la recuerde o no, bueno, esto es parte del juego de la vida, sobre todo cuando uno tiene una actuación pública. Es decir, si vos tenés el culo sucio y alguien te lo vio, te va a decir culo sucio como se decía cuando éramos chiquitos, culo sucio, culo sucio. Ahora, otra cosa es si uno tiene ganas de andar señalando cómo es la colagena. No es el caso mío. No, total, pero podemos discutir si es pertinente o no lo de Víctor Hugo, pero como mínimo está contestando en el mismo tono, pero con más altura de la manera que se refieren a él, porque el hecho de decirle el relator oficialista es peyorativo. Eso es una chicana. Sí. Ahora, esto es una chicana que también quería otra vez retomar lo de que dicen Sandra y Gabriel. Y es cierto, estamos en un año electoral. Está empezando un año electoral que va a ser duro, que va a ser difícil, y obviamente que van a aparecer muchas de estas cosas. Por eso yo decía que a mí me genera en lo personal un poco de inquietud. Quizás soy un hombre cobarde, no lo sé, pero digamos, me da la impresión, a mí me asusta, pero entiendo que el país que vamos a vivir este año va a ser un país muy duro, muy difícil, de cosas que vamos a escuchar y vamos a participar y vamos a tener que tomar partido de cosas muy gratas, que por más que uno no quiera tomarla, va a tener que tomarla, ¿no? Creo que nos va a pasar a todos. Este es el año que se nos viene encima, ¿no? Lo sabemos. Sí, señor. Y por otra parte, escribir en el diario de Macera y hablar de ética periodística es no considerar que Rodolfo Walsh fue muerto por ese arma y que fue llevado después su cuerpo a la ESMA. Esos marinos que leían el diario Convicción y que lo promovían y que lo financiaban eran los que mataron a Rodolfo Walsh. Y después esos mismos periodistas quieren hablar de la ética y de la moral periodística, ¿no? Bien, nos vamos a un informe. Es una pregunta que va a responder Barone, que hasta ahora no dijo nada. Y la pregunta es, ¿cómo llegó Duhalde a ser intendente de Lomas de Zamora en el año 74? No sé. Ya te vas a acordar. Ahora vamos. ¿Cómo llegó Duhalde a ser intendente de Lomas de Zamora en 1974? Antes de desarrollar el interrogante anteriormente planteado, escuchemos las declaraciones de la ex senadora por Catamarca Margarita Colombo, con relación a Barrio Nuevo y al ex funcionario dualdista detenido en España con casi 1 tonelada de cocaína. La protección de Clarín y afines a Duhalde y Barrio Nuevo continúa sin cesar. Tiempo argentino. Detienen en España a un exfuncionario de Duhalde con 900 kilos de cocaína. Gustavo Juliá fue gerente económico financiero del PAMI hasta que lo echó Néstor Kirchner en 2003. Era uno de los hombres de Barrio Nuevo en el PAMI. Debería estar preso, afirmó Ocaña. Marita Colombo es diputada provincial de Catamarca por el Frente Cívico y Social. Barrio Nuevo utilizó de manera intensiva los aviones de Medical Jet en el año 2003, cuando él era candidato a gobernador. Yo tenía constancias a través de la información oficial del Aeropuerto Internacional Felipe Varela de mi provincia, de todos los vuelos realizados por esta empresa desde Buenos Aires a Catamarca trasladando a Barrio Nuevo, o a gente que venía a apoyarlo en su campaña para gobernador. El avión prácticamente se trasladaba en forma diaria desde Buenos Aires a Catamarca. El comunicado de Graciela Camaño alude a viajes realizados durante el 2009 por problemas de salud de un familiar por su actividad sindical y política. No hace mención a estos viajes del 2003 que usted menciona. No, yo los tengo registrados, y no solamente fue durante el 2003. Él de manera sistemática se trasladó desde Buenos Aires a Catamarca utilizando siempre los aviones de Medical Jet durante los últimos 15 años. Ahora sí, vayamos a la cuestión planteada al principio. ¿Cómo llegó Duhalde a ser intendente de Lomas de Zamora en 1974? Ayer veíamos una nota de Donatella Castellani en Página 12 que era más que elocuente. Página 12, por Donatella Castellani, ex decana de la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN. Saber y poder.
En 1972, el dictador Lanusse, frente a la realidad de que la autodenominada Revolución Argentina no daba para más, pergeñó un engendro electoral, la Alianza Republicana Federal, cuyo candidato a presidente era el brigadier Ezequiel Martínez. La campaña lo presentaba como el presidente joven que sabe y puede. Ahora, en el 2010, Eduardo Duhalde lanza su candidatura presidencial con el lema Sabemos y Podemos. ¿Por qué le copió Duhalde esa presentación? ¿Hay algo que sabía y podía el antiguo candidato de esa dictadura que también el bonaerense cree saber y poder? Ezequiel Martínez, además de ser el hombre de confianza de Lanusse, era el secretario de planeamiento del gobierno de facto cuando ocurrió la masacre de Trelew. Duhalde era presidente cuando ocurrió la masacre del Puente Pueyrredón. De represiones sangrientas, entonces, ambos sabían algo. A Duhalde, además, las masacres parecen rondarle desde siempre. En 1974, por ejemplo, logró reemplazar al previamente derrocado intendente de Lomas de Zamora, Pablo Túner, cercano a la juventud peronista. Para ese cargo lo promovían los mismos que habían operado para derrocar a Túner, la ultraderecha sindical y la revista ultrafascista El Caudillo, que el 31 de mayo de ese año decía de él: Eduardo Duhalde tiene la oportunidad de revertir el proceso de anarquía, corrupción y marxistización, imponiendo a su gestión una política peronista. Los peronistas y el pueblo todo de Lomas de Zamora mantienen una esperanzada expectativa. Al poco tiempo de asumir, el 21 de marzo de 1975, ocurre en Temperley, partido de Lomas, la llamada masacre de Pasco, en la cual la AAA secuestra y asesina a 9 militantes de la juventud peronista. La absoluta impunidad con la que se realiza ese operativo, a la luz del día y con gran despliegue de autos Falcon, sostiene fuertemente la hipótesis de que hubo desde el municipio una zona liberada. Quizá por esa deuda moral, en 1993, cuando ejercía la presidencia por un viaje de Menem, Duhalde dictó una amnistía para Luis Oscar Mao y otros jefes de la AAA. Y más recientemente elogió y compartió micrófono con Abel Pose. Abel Pose, un hombre al que apreciamos, que queremos. El elegido por Macri para educar a los niños y defensor de la actuación patriótica de los torturadores contra los virus ideológicos, la visión trotsko-leninista, la revolución social guevarista. Y Duhalde mismo aboga ahora para que los autores de crímenes de lesa humanidad no sean sometidos a juicio. La idea de que tenemos que parir en el 2011 un gobierno de todos, un gobierno en que nos respetemos todos, al comunista, al socialista, al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. También debe ser por esa concomitancia que Duhalde eligió como fecha de lanzamiento de su candidatura el 20 de diciembre, el 9º aniversario del día en que el oprobioso gobierno de la Rúa se iba, ayudado por alguno que otro saqueíto organizado, dejando 30 muertos asesinados en las calles. Yo pienso que ese golpe que se veía, que Duhalde encabezaba y que estaba bien planificado, los saqueos, todo esto, para tomar el poder, claro. Pero además, él dice también poder. Debe pensarlo porque cuenta con el apoyo de otra gente que también sabe y puede. La candidatura de Eduardo Duhalde, ¿no? Vamos camino al objetivo, muy firme, seguro. Ya lo ha dicho, tenemos un candidato que creo que es quien tiene la experiencia suficiente, el diálogo, el consenso. Sabe, por ejemplo, que nadie hace plata trabajando. Es muy difícil hacer plata trabajando. Es difícil que volarlas con un sueldo que no te alcanza trabajando. Sabe también quemar urnas cuando contienen demasiadas boletas que no lo favorecen. ¿No va a dejar pasar a la gente? No va a dejar pasar a nadie. Si Luis Barrona no es candidato, no pasa nadie, no vota nadie en Catamarca. Se suspenden las elecciones, no vota nadie. Sabe mandar las barras funebreras para repartir cadenazos en un congreso de la CGT y después reconocer en televisión: no estábamos eligiendo la cúpula de la iglesia, así que hubo algunos sopapos. Barrio Nuevo frente a Bernardo Neustadt, 1989. Costumbre familiar la de los sopapos. Saber compartido con su esposa, que también apoya a Duhalde. Querido Eduardo Duhalde, estamos dispuestos a transitar el proyecto que usted nos propone. Y con otros apoyos descuenta contar el candidato. Por ejemplo, con la gratitud del Grupo Clarín, que, gracias a la especificación asimétrica de su breve presidencia, se evitó pagar los 2/3 de sus deudas.
Frente a tantos saberes y poderes, hay que preguntarse si Duhalde sabe otras cosas. ¿Sabe Duhalde que esta Argentina ya no es el país fundido y desesperado del 2001? De todos modos, hay que estar alerta. Duhalde pertenece a los que si no pueden ganar en las urnas, intentan ganar por nocaut. Ya lo anticipó. Esta pelea la ganamos. ¿Por nocaut o por abandono? Hay que mostrarle que en el ring hay mucha más gente de la que él cree. Para finalizar, fue interesante el debate que ayer se planteó en el programa con relación a Duhalde y varios oscuros sucesos ocurridos en la Argentina. A ese debate le sumaremos la opinión que Horacio Verbitsky tiene al respecto. Lo que sí es muy difícil de relacionar a Duhalde con algo bueno o alguien bueno. Sí. En ese punto... Hay que ponerle empeño, como hace el Grupo Clarín. Eso es admirable. No, te voy a decir algo para ser justo. Hoy trato de ser, soy libriano. Y me acuerdo cuando Duhalde otorgó casi 2 millones de subsidios a gente que se moría de hambre. Sacó de la galera... Sí, pero primero hizo que se mueran de hambre. Claro. De esa devaluación. De esa devaluación. Vos no podés negar históricamente lo que sirvió esa distribución, esa limosna, llamarle lo que quieras, el subsidio. Pero Orlando, fue la peor distribución del ingreso, fue el interinato de Duhalde, porque fue una devaluación salvaje que benefició a la sociedad rural, a Techín y a Clarín. Vamos a la provincia 10 años, ¿no? ¿Cómo? Pero es como que yo te robe la billetera y te devuelva y te dé para que te vaya en colectivo. No, ¿sabes para mí que yo sí le voy a negar, porque... Claro, lo que ocurre es que en ese momento lo que hizo fue, me parece, tapar un desborde que se venía, que era impresionante. Pero, Orlando, los planes trabajar eran 200 pesos, 200 dólares. Con la devaluación salvaje, terminaron siendo 50 dólares. Lo que hizo es rebajar 150 dólares los mismos planes sociales que había puesto el Fondo Monetario Internacional con Menem para paliar un poquito la dramática situación social. Página 12, 19 de diciembre de 2010. Por Horacio Verbitsky. Eduardo Duhalde presentará su candidatura presidencial con la promesa de orden ante la anarquía que sus fuerzas se encargaron de propiciar. Sabemos y podemos, es su consigna, casi una confesión. Chaplin popularizó esa técnica en su film El Pibe. Un chico que recogió de la calle rompía vidrios a pedradas y detrás venía Carlitos ofreciendo reponerlos. Bien, desde la AAA a Carlitos Chaplin, no sé por dónde abordar el asunto. Si no fuera por la tragedia sería una linda comedia. Pero lamentablemente todo esto está enmarcado en la tragedia. Y hay varios aspectos, desde la especificación asimétrica, con Manieto sentado en la mesa de la especificación asimétrica, prometiendo nafta o agua a la tapa del Diario del Domingo, y Duhalde cediendo ante esa propuesta, y por eso la unidad de concepción que hoy tiene Duhalde con Clarín, hasta cómo llega a ser intendente de Lomas de Zamora. Yo creo que Duhalde, que ha transitado por múltiples etapas de la vida del país, está condicionado por ese origen, y está condicionado por un origen que está salpicado de tragedia y de muerte. Entonces, naturalmente lo lleva a ese lugar permanentemente. A veces en la historia se diferenció de Menem, seguramente por cuestiones de construcción política. Cuando Duhalde no es el heredero de Menem, toma distancia
y lleva adelante esa política asistencialista frente a la desaprensión del liberalismo de Menem Cavallo. Y genera con las manzaneras una reparación, que creo que es la discusión que hablaban entre Lucas y Orlando de recién. Pero con esos matices de un país que iba a la deriva, iba a una tragedia social, donde Duhalde lleva consigo esa propuesta conservadora de la provincia de Buenos Aires. Es un Duhalde que se parece más a Ruggerito y Barceló que a la justicia social del peronismo, en esa reparación de los planes y de las manzaneras, frente a la desaprensión liberal de Menem Cavallo. Pero volvemos al origen. Entonces, cuando estaba Turner, nuestro compañero intendente de Lomas de Zamora, replicando y militando nuestras barriadas con la voz de Perón desde el exilio, teníamos un director de asuntos jurídicos del municipio de Lomas de Zamora en la gestión de Lanuse, que era Eduardo Duhalde. Y la recuperación democrática, con toda esa militancia de la juventud peronista que Turner encarnaba como un militante popular y de base, tan popular y tan de base que ni siquiera es el candidato a intendente, porque en esa lista, como se confecciona, después de 18 años de proscripción, no se tenía la ingeniería de cómo se hacían las listas. Parecía que el primer cargo era el primer concejal. Y Turner, con el acuerdo de toda la militancia de Lomas de Zamora, va de primer concejal. El apoderado en el viaje a La Plata, en esa burocracia de los abogados, se da cuenta que faltaba la categoría intendente y se pone el apoderado. Ortiz es el candidato a intendente. Porque faltaba ingeniería política, producto de la dictadura de 18 años de proscripción. Y de no falta se sabía de cómo se hacía. Entonces Ortiz es el candidato a intendente, Turner el primer concejal y Duhalde el segundo. Por supuesto que con esa picardía burocrática, Ortiz, y a partir de algunas acciones con hechos de corrupción claros, se va al poco tiempo. Y queda Turner como el genuino candidato a intendente que había sido impedido por esa falta de construcción formal. Pero esto, digamos, esto es un típico problema de la interna peronista en los 70, de que había peronismo de derecha, peronismo de izquierda. Sí, eso no habrá más penas ni olvido puesto en nuestro distrito. Y ahí empieza todo el aparato tradicional, conservador, que encarnaba el segundo concejal, empieza a trabajar en la destitución del candidato intendente o del intendente. Lo destituyen. Y asume Duhalde y da el reportaje a la revista, al órgano de difusión, o uno de los órganos de difusión de López Rega, que era el caudillo. Acusando de prácticas marxistas al compañero que después con la dictadura, el mismo 24 de marzo del 76, es detenido y asesinado. Mientras Turner era detenido y asesinado, Duhalde entregaba la intendencia de Lomas de Zamora ordenadamente, 10-15 días después de producido el 24 de marzo, a la dictadura militar. Eran esos intendentes que habían honrado el cargo y que entregó el poder sin ningún problema. Después, durante su gestión, se produce la masacre de Pasco, donde los compañeros que respondían a ese espíritu que encarnaba Turner como el dirigente natural de nuestro distrito, son masacrados 9 compañeros en lo que se llama la masacre de Pasco, durante la gestión del intendente Duhalde. Y la memoria no se ha recuperado, salvo en la militancia que lo sostiene con mucha devoción, con mucha profundidad, con mucha entrega. Pero institucionalmente, ni ese intendente, ni el intendente que vuelve en el 83, ni los que siguieron en ese lineamiento político sectorial del dualdismo, han tenido con esa historia alguna consideración, porque es escarbar algo que seguramente va a encontrar involucrado a muchos hombres de esa expresión política. ¿Vos crees que podemos reparar toda nuestra historia? No, la historia la ganan los que escriben, digamos. Nosotros siempre desde el peronismo dijimos la historia la escriben los que ganan, reproduciendo un concepto que tenía que ver con que la historia la escribía la oligarquía y
y que nos condicionaba, y siempre una cultura popular, un boca a boca, andaba a contramano. Hoy la historia la ganan los que escriben. Hoy esta historia de Turner aparece en la televisión argentina. Ayer apareció en los diarios. Y los compañeros que vienen, y la familia, y los compañeros que vienen sosteniendo esas banderas desde hace mucho tiempo, hoy encuentran que su prédica no fue en vano. Que lo que decían en la unidad básica, en la feria, en las casas, en los almuerzos familiares, hoy empieza a tener sentido. Y va a haber mucha gente que va a tener que dar explicaciones de qué estaba haciendo en ese momento, o qué hizo. Porque hay que ser intendente de un distrito y que te maten 9 compañeros. ¿Mempo? Sí, no conocía esta historia, pero lo que me queda claro es que hay un modelo de construcción política que tiene el doctor Duhalde y quienes lo acompañan que me parece peligroso para la democracia. Esto lo he pensado siempre, me pareció incluso ya desde los tiempos en que yo empecé a escuchar de él cuando era candidato a vicepresidente de Menem, ¿no? Creo que su historia, hoy yo decía cada uno de su historia, esto que nos cuenta Gabriel, que completa la historia de este hombre. A mí me parece un hombre, en general siempre me pareció peligroso para la democracia. No creo que haya habido, que haya ahora incluso una persona tan, yo diría peligroso. Creo que no es un demócrata el doctor Duhalde. Lo expresa, nosotros lo mostramos. Sí, creo que queda claro esto. Y además en este año a mí me sorprende el predicamento que todavía tiene, ¿no? Me preocupa que haya porciones de la sociedad argentina que le crean, que lo quieran, en fin, me parece una persona que si llegara al poder para nuestro país, creo que no va a llegar, creo que no le van a dar los votos afortunadamente, pero eso mismo puede ser parte del peligro, ¿no? Sí. Es decir, creo que hay una esencia no solo conservadora autoritaria, que puede ser muy, para mí resulta sumamente inquietante, ¿no? Estaba pensando, tengo entendido, Menem no estaba en esa línea en esa época. Bueno, era gobernador de La Rioja. Lejos. Pero es más, tiene acusaciones yo he escuchado desde la derecha peronista de acusarlo de haber guardado montos, es como al revés, tiene un pasado al revés. Pero ahí hay un origen peronista en el expresidente Menem, y un origen peronista que después, por supuesto, dejó en el olvido, en ese tránsito al liberalismo más ortodoxo y más dañino, ¿no? Esa teoría del derrame es inmoral, el peronismo se construye con justicia social. Pero el origen de Duhalde no es el de la militancia en el peronismo. Duhalde es un hombre que en esos años ya tenía 20 y tantos años, creo que fue intendente con 33. Sí, le di con 32. Entonces, y hacía poco se había afiliado al sindicato, no venía de muy lejos. Durante la resistencia, Duhalde tenía una formación demócrata cristiana, una pertenencia partidaria en la democracia cristiana. Recordemos que en el 55 se creó la democracia cristiana, que esa democracia cristiana era el Partido de la Revolución Libertadora. No estamos haciendo una ponderación de lo que es hoy la democracia cristiana. Entonces, su origen dista mucho de un origen de militancia en el peronismo. Y creo que eso lo ha marcado, lamentablemente, porque yo creo que Duhalde en algunas coyunturas políticas, y sobre todo cuando fue presidente, tuvo algún rol que le dio más lustre de lo que realmente él había construido como intendente y como gobernador y como Duhalde, digamos que agarra este caos, más allá de no sé cuánto lo creó el caos que había, y de alguna forma armó todo. Armó con Bañeto, lo armó. De alguna forma sale de pie. De alguna forma sale de pie. Pero cuando vuelve a tener este tipo de consideraciones, los elogios a la sociedad rural, los elogios a esas Fuerzas Armadas, el pedido de represión, vuelve a vincularse con lo peor de nuestra historia. Amigos, ¿quieren agregar algo? Quería mencionar solamente, volviendo al tema de los medios, lo que me sigue pareciendo, parezco Solanas, pero me parece escandaloso. No, el tema de lo visible, de lo digamos, evidente, casi obsceno, diría ya a esta altura del partido, de la cobertura que le están dando los grandes medios, en este caso a Luis Barrionuevo.
Con los dos temas, con los dos grandes temas, que es por un lado el trabajo esclavo y por el otro lado el secuestro de la tonelada de cocaína en España, se ve perfectamente cómo lo que se autodenomina prensa independiente, no sé, periodismo no hace, está haciendo otra cosa, porque con la evidencia, el testimonio y la denuncia de viajes en Medical Jet durante los últimos 15 años, que ningún periodista de investigación de los grandes medios se ponga con ese tema, es increíble. Hoy vemos en la tapa de página, por otro lado, una muy buena nota sobre reclutamiento de trabajo esclavo en Atamisqui, en Santiago del Estero, lo cual no es obra de una genialidad periodística, es la nota que viene de cajón, por regla de 3 simple periodística, después que tenés lo que tuviste la semana pasada. Y sin embargo no van, porque no quieren saber, porque no quieren informar. No es que no quieran saber, creo que ahí hay una decisión claramente de censura, y lo que choca muchas veces, que nos choca, que lo hemos expresado de muchas maneras, es precisamente, digamos, que apareciendo como los paladines de la libertad de expresión, en realidad hay una censura, hay un recorte de la realidad que no les gusta. Esto es una práctica que... Pero a ellos ni se les ocurriría llamarlo censura lo que están haciendo, ¿no? Bueno, está bien, no lo llamarán, pero digo... Pero la sociedad lo advierte. Pero es eso, claro. Es censura. Digo, lo llaman el gran diario argentino. Sobre todo en televisión se nota más todavía, ¿no? La televisión es más que evidente. Es decir, simplemente censura, ¿por qué? Porque el no trato, la negación, porque podría incluso tratarse de estos temas desde una perspectiva interesada, digamos. Pero, la publicidad del diario Clarín dice, esto puede ser tapa o puede ser tapado. ¿Cuántas cosas tapa Clarín? Tapa todo lo que no coincide con sus intereses económicos y su sometimiento a la política. Censura. Me tengo que ir a un corte, después seguimos. Te juro. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el